Ya, hermanos, nos había quedado pendiente esto que tiene que ver con las escuelas apologéticas. Yo les presenté a grandes rasgos una introducción, ¿cierto?, a la apologética con un enfoque más bien particular, pero la apologética tiene distintas ramas, distintas formas de acercamiento, distintas interpretaciones respecto a cómo debe ser usada. Y siempre se han destacado por lo menos cuatro, ya que son las que aparecen aquí. Una es muy conocida, de hecho es la que ustedes han leído en los libros, que es la apologética clásica, y que es la que estamos haciendo igual en realidad dentro de las clases, que tiene que ver con partir primero de explicar la existencia de Dios, luego los grandes temas que derivan de ella, como la interpretación y la veracidad de las escrituras, hasta llegar a la resurrección. Grandes temas que buscan tomar a las personas desde argumentos no bíblicos y traerlos hacia la fe a través de cierta evidencia. Luego están otras que son un poco menos conocidas, ¿ya? Como la evidencialista, la presuposicionalista y la fideísta. ¿Por qué son diferentes estos tipos de apologética? Porque le dan distinta importancia a los argumentos y sacan los argumentos de distintos lugares. ¿Ya? Por ejemplo, la evidencialista busca respaldar a través de evidencia verificable todas las afirmaciones que nosotros hacemos a través de la fe. Sin embargo, la presuposicionalista asume ciertas verdades que son necesarias para poder argumentar, como por ejemplo la existencia de Dios, como por ejemplo la veracidad y inspiración de las escrituras, y desde ahí argumenta. Y la fideísta tiene otro enfoque que es más bien asumir en este caso la fe como necesaria para poder llegar a comprender algún argumento que es revelado por las escrituras. Y sin la fe como requisito previo, sería imposible llegar a comprender estas verdades. Bueno, la idea es que ustedes pudieran investigar un poquitito de estas cuatro y lo que me importaba a mí es que ustedes tomaran una decisión. Ya yo muy pocas veces me van a ver dando mi opinión personal. No me gusta hacerlo. Solamente cuando me lo preguntan. En el curso más bien la idea es mostrar distintas interpretaciones, distintos enfoques y que ustedes vayan tomando también de forma autónoma sus decisiones. Obviamente si el error es garrafal, ahí tendremos que tratar de dialogar, ¿cierto? Y llegar a algo, a un consenso. Pero en el caso de las interpretaciones apologéticas, yo diría que ninguna de las cuatro que aparecen ahí es satánica, es mala, ¿ya? Y tampoco son excluyentes, o sea, yo puedo tener una apologética clásica y además tomar un poco de la apologética fideísta, por ejemplo, ¿ya? O presuposicionalista y fideísta, están muy vinculadas a esas dos. Ahí depende de cada uno, ¿cierto? Entonces lo escucho ahora. ¿Quién quiere comenzar? La idea es que nos diga cuál fue su conclusión y con qué tipo de apologética se quedaría y por qué. Vamos nomás, hermano, sin temor. Profesor, eh, Ujú. bueno, yo creo que todos tenemos un poco de todas, ya sea en mayor o menor porcentaje de cierta manera, em, porque por ejemplo, la misma apologética fideísta que sostiene que se puede acceder, ¿cierto?, a través de la fe, de cierta manera ha sido nuestro sustento en muchas oportunidades y ha sido nuestra postura en muchas situaciones de la vida. Pero tampoco nos podemos olvidar, por ejemplo, que a través de la misma apologética clásica han sido muchos de nuestros argumentos también, especialmente con personas que son ateas o que no son tan apegadas al cristianismo. Mm. Em, entonces creo que de cierta manera, en mayor o menor medida, todos tenemos un porcentaje de algunas o dependiendo de las mismas situaciones de la vida, pero creo que, no sé, a un modo como muy personal, creo que a través de la fe se comprenden muchas cosas que racionalmente muchas veces uno no entiende o que las personas que no son cristianas o que no creen en Dios no lo entienden, pero nosotros sí somos capaces de entenderlo a través de la fe. Ujú. Bien, muchas gracias, hermana. Es verdad, yo creo que conviven en nosotros, claro, distintos tipos de apologética. De hecho, nosotros al principio en la introducción hablamos de apologética interna, externa, y parece que se relacionan con distintas. Por ejemplo, apologética interna es un poco más presuposicionalista, la externa es más evidencialista, ¿cierto?
Y finalmente la evangelización obviamente asume que la apologética es fideísta, porque la apologética no busca convencer de pecado, ¿cierto? Necesita de la fe para poder ser efectiva. Entonces, tiene razón ahí la hermana Sinaí en que conviven todas un poco dentro de nuestro trabajo. ¿Quién más, hermano? Yo, José. un poco en la misma línea que Sinaí, en el libro de Cruz, al término de estas cuatro escuelas aparecía una más, que era la apologética integral. Y me gustó harto eso, a pesar de que no está acá en las Mm, cuatro, porque básicamente es la suma de todas, y, y junto con ello tiene una consideración especial por el otro, por la persona, por el mm, prójimo, porque como queramos llamarlo. Y no solamente considerarlo, sino que nos invita a considerarlo a través del amor. Y aquí lo mm, podríamos enlazar un poco con este enfoque evangelístico o pre-evangelizador que le vamos a dar a la apologética. Porque ya no se trata de contender, ya no se trata de debatir, tratando de ganar un debate, sino que considerar al otro, considerarlo a través del amor. mm, Eh, las personas son todas diferentes, entonces algunas nos van a llevar a utilizar argumentos más cargados para alguna de las escuelas, pero conviene, o al menos lo que concluye, lo que conviene es tratar de estar un poco al tanto de todas, mm, justamente para poder irlas utilizando. Obviamente esto es más complejo porque requiere mucho más estudios, pero básicamente me interesaba mucho esa, porque centrarse en alguna en específico implica necesariamente tener que dejar de lado otras o gran parte dejarlas de lado y en algún momento las vamos a necesitar. Entonces me gustó mucho esa apologética integral, sobre todo por la consideración a través del amor hacia las otras personas. mm. Muchas gracias, José. Sí, de hecho, ese es el motivo por el que yo no la puse, porque sabía que una de las conclusiones no iba a llevar un poco. Si la ponía, se iban a ir todos para allá. Así que la idea era fomentar un poquito el debate, pero claro, yo creo que igual esa es la conclusión. Ya todas las utilizamos, ¿cierto? En distintas formas, con distintos énfasis, dependiendo de la pregunta que nos hagan, la inquietud que surja. Pero no perdiendo este enfoque que dice José, que es súper importante, que no lo hacemos por discutir, que no lo hacemos solamente por el acto de debatir, sino por amor a las personas que desconocen de Cristo, ¿cierto? Desconocen de Dios o le han negado y que también son amadas por Dios y llamadas a la salvación, ¿cierto? Ese también debe ser un tema central, un objetivo central dentro de la apologética. Seguimos, hermanos. ¿Quién tiene alguna opinión diferente o complementaria? Profe, em, ¿Sí? yo por lo que pude investigar y estar leyendo, llegué a la misma conclusión de que como que es un conjunto, todas tienen que funcionar de la mano. Eh, no me siento así como tan representada por una sola, porque siento que de todas, así como usted explicaba, de todas de una u otra manera van tomaditas de la mano, po. Mm, Entonces, cuando van entrelazadas, cuesta como poder irse por un solo, por un solo concepto. Y, y el fideísta, yo creo que es como que una de las que me identificó un poquito más, porque así como decía la hermana Sinaí, de una u otra manera nos aferramos a la fe nosotros. Entonces, siento que está presente de una o de más maneras que la otra, o a lo mejor lo mismo que decía usted, dependiendo de la pregunta que nos hagan mm. o cómo poder debatirlo. Eso. Ujú. Sí, muchas gracias. De hecho, en el curso anterior, la mayoría de los hermanos eligió la apologética fideísta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se leyeron lo que leyó José, el último tema que aparecía de Antonio Cruz. Se fueron por ese lado porque, claro, es que en realidad si uno ve la apologética como objetivo, en realidad, si uno quiere llegar a cierto que la otra persona crea en Cristo, es evidente de que la fe debe ser una presuposición. Porque puede que yo convenza a la persona de que exista un creador, puede que la convenza de que existe una ley moral, ¿cierto? Pero si no recibe convicción de pecado, todos los otros argumentos carecen de relevancia, ¿cierto? Entonces la fe se constituye como un requisito.
pero también hay preguntas previas a la fe que son necesarias de responder. Y ahí recurrimos a las otras ciertas escuelas de apologética, que como decía la hermana, dependiendo de la pregunta, tenemos que ir utilizándola. Bueno, Adolfo, ¿Sí? yo quiero opinar y generar debate. Eso. Para contar como mi testimonio en realidad, desde que yo soy bien chico, me interesaba en estas temáticas. De hecho, yo creo que mi inclinación es más ¿cómo se llama? Presuposicionalista. Presuposicionalista. Porque recordando cuando yo era bien chico, no sé, 6 7 años, yo quería encajar como las teorías que me contaban en el colegio con mi fe. Entonces, por ejemplo, esto es una aberración, pero cuando yo era niño lo creía. Yo pensaba de que en el momento de que Adán y Eva pecan, ellos no se pues, eran medio gorilescos, por así decirlo, y cuando pecan se les caía el pelo. Entonces ahí yo incluía como la evolución con mis creencias. Mm. Y siempre fue mi acercamiento a la fe bien razonable. Entonces, para mí, bueno, y he investigado igual harto acerca del tema que vamos a hablar hoy día, acerca del diseño y ese tipo de cosas. Y la apologética, en mi caso, siempre ha sido un, un tesoro grande. Entonces, yo creo que siempre me fui acercando a la ciencia en relación a eso, a hilarla con mi fe, a estar como fundamentada cualquier avance científico que descubría yo, a verlo, en la Biblia debe salir algo acerca. Mm. Siempre fue así mi forma de eso. Obviamente ahora ya más maduro, entiendo la importancia de todas estas posturas. eh, la clase pasada la disfruté muchísimo, también me gusta la filosofía, no he profundizado mucho tanto en ella, pero la entiendo superficialmente. Entonces, siento que sí, en- en- tengo argumentación sólida siempre me ha gustado debatir esto. A mis compañeros del colegio les explicaba, como, desde que soy chico, le argumentaba como Dios más razonable, más tangible. Después entré como en la adolescencia, que yo leía harto la Biblia cuando chico, entonces a mis compañeros les llamaba la atención lo del apocalipsis, el catástrofe, yo igual les hablaba de eso y quedaban todos así como temerosos. Entonces, de chico que presento el Evangelio, en realidad en pro de las dudas que puedan tener los dos. Entonces, a mí me acomoda mucho el defender la fe, porque siempre fue algo que se dio natural. Eso quería aportar. Ujú. Bien, pues muchas gracias, hermano. Qué bueno que tomó otra posición porque de hecho hoy en día, por lo menos, bueno, dentro de los círculos protestantes yo diría que no tanto, protestantes pentecostales. Yo diría que la mayoría sin saberlo son más fideístas, pero sí en círculos más reformados, iglesias calvinistas, luteranas, de esa índole, lo que más se utiliza es el presuposicionalismo. Por el concepto de soberanía de Dios, entonces para ellos todas las verdades o investigaciones científicas se subordinan a las verdades reveladas. Entonces ellos no van a discutir respecto, por ejemplo, tanto a la evolución versus el creacionismo. Es creacionismo de lleno, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a construir con evidencia y lo que vamos a presentar al resto de las personas. No está tan abierto en este caso a abandonar ciertos conceptos bíblicos o a reinterpretarlos, ¿ya? Eh, y eso, no voy a dar mi opinión personal. Bien, ¿quién más, hermano? ¿Alguien más? Por acá, profe. Mi hermano Alexis. Bueno, yo la verdad las cosas que no alcancé a averiguar mucho, más que nada por temas personales. Me había olvidado la tarea en realidad. Y, y lo hice un poco antes de comenzar la clase prácticamente. Ujú. Pero la verdad las cosas que, eh, bueno, yo fui criado en un evangelio, un evangelio prácticamente que cuando se defendía la apologética o se defendía la fe de uno, era prácticamente yo creo en Dios porque Dios existe y nada más, pues. Entonces, yo me acuerdo que mi abuelo siempre decía que él lo que sentía, por eso él creía en Dios. Y si alguien le preguntaba, ¿por qué crees en Dios?
porque yo he sentido a Dios, pero yo no he sentido a Dios, entonces no era como una afirmación contundente con datos que la otra persona pudiera decir, ah, sí me convenció. Entonces yo crecí en ese ámbito de defender el cristianismo así, de la misma manera que lo hacía mi abuelo y que lo hacían muchos hermanos antiguos, que no tenían eso de buscar por qué uno realmente cree en Dios, por qué. Entonces yo igual me inclino más por la apologética fideísta y la clásica, que es lo que alcancé a averiguar y nada, pues de verdad que estas clases a mí, la de apologética, de hecho yo con decirle que quizás ni sabía lo que era apologética y estaba muy desorientado en ese ámbito. Entonces a mí en lo personal me ha ayudado mucho esto y es como una herramienta que voy a tomar para poder seguir afirmando y defendiendo mi fe y prácticamente teniendo un punto de vista personal mío de por qué creo en Dios, porque muchas veces hay jóvenes que van a la iglesia y van prácticamente no, por obligación. Entonces yo me inclino por esas dos apologéticas, profesor, y es parte de mi experiencia de lo que yo dentro de mi vida cristiana había sido a lo mejor criado de esa manera, así como cuadrado, no, tú tienes que creer en Dios porque nosotros vamos a la iglesia y nosotros creemos en Dios. Entonces, y si yo veía llorar a alguien, no, el hermano no está llorando porque, oh, hermano, le falta algo. Entonces, no sé, ahí, ese es mi punto de vista y mi experiencia personal, profesor. Eso. Muchas gracias, pues, hermano Alexis. Gracias por la sinceridad, por la experiencia. Igual, yo creo que todos partimos con esa creencia, ¿cierto? Si en realidad la fe para nosotros es la base del creer en Cristo. De hecho, nosotros nos criamos con la letra mata. Entonces, buscar información, más si es fuera de la Biblia, era algo muy condenable en nuestra época, como si fuéramos, no somos viejos, pero cuando éramos niños todavía se enseñaba eso, todavía se enseñaba eso. Entonces, no, nos quedó en la mente ahí dando vueltas y sobre todo nuestros padres, nuestros abuelos vivían así, por fe solamente, ¿cierto? Hasta la Biblia la abrían por fe para leer. Eh, y lo que es la apologética clásica es todavía bastante defendible. Ya de hecho, Norman Geisler, que nosotros lo leímos un pedacito, y William Lane, que nosotros lo mencionamos en la clase pasada, ellos son apologistas clásicos. Ya, ellos han hecho como el recorrido también que vamos a hacer aquí en el curso, así que no son para nada corrientes como obsoletas o que ya no se usan, así que también tienen cierta importancia. ¿Alguien más, hermanos? Yo, profesor. Bueno, a mí me gustó más apologética clásica, clásica la teología natural, la historia de Jesús, los milagros, todo eso Pero sabe que quedé con una sensación rara después de ver el video que nos envió, así que como así como, así como, como medio bajoneada igual porque, chuta, no sé, como que se pone el terreno difícil. Me sentí así como muy Está fuerte, difícil ¿cierto? para fuerte, porque chuta, uno con todo el ánimo, sí, el fe, nosotros creemos en Jesús, pero ¿cómo lo defiendes sin nombrarlo? Mm, ¿Cómo lo defiendes sin decir sus cualidades o sin sus atributos? Entonces, como, no sé, quedé con una, no con una sensación buena, podría decir. mm. Entonces, igual, espero con ansia lo que vamos a debatir hoy día. Sí. Es- Sí, igual que ese video que les envié es un debate reciente. Mm, hay muchos divulgadores hoy en día, científicos, filosóficos, teológicos, y en YouTube, estos youtubers que son de divulgación suelen tener relación entre ellos. Ya hay divulgadores cristianos, filósofos cristianos, otros que no son ateos, pero suelen tener mucha comunicación entre ellos. Entonces estos debates se están haciendo harto. Yo los sigo harto en redes sociales. Primero porque son debates de personas muy informadas, la mayoría ahí con doctorado, ya sea en física o en filosofía. Y segundo porque son debates muy, ¿cómo decirlo?, educados. Ya si ustedes vieron, en ningún momento nadie se alteró, nadie se faltó el respeto, se da un ambiente de mucha cordialidad. Y vi ese debate, yo conocía a la chica que era atea, a ella la había seguido harto, y conocí al moderador del debate, que yo creo que él tendría que haber debatido mejor, porque era mejor, tenía mejor argumento.
Pero yo creo que ahí fue contundente la victoria del ateísmo. Se notó muy claro los argumentos, hubo una refutación que yo no conocía, por lo menos, de un tema que vamos a hablar hoy día, que es el ajuste fino, y la crítica moral sobre Dios, si Dios es bueno o no, para mí igual fue muy buena. Entonces, eso nos da a nosotros alerta igual de cómo debemos estar preparados, porque esos videos que nosotros estamos viendo están al acceso hoy en día de todos los jóvenes, ¿cierto? Ellos pueden informarse con estos divulgadores, que son profesores en realidad que están metidos en redes sociales, y sacar argumentos así, que nos van a dejar a veces sin respuesta. La idea es entonces estar siempre capacitándonos para hacer lo mejor posible. Ahí llegó Nicolás. Bien, ¿alguien más, hermanos? Para ya ir pasando a la clase, a lo de hoy día. Profesor, ¿Sí? disculpe la demora. Vi que justo estaban como en la revisión de como de que uno alcanzó a indagar de las distintas formas de abordar la apologética, ¿no? Sí, en eso estábamos. Yo algo alcancé a buscar también y no sé si alcanzo a dar el que más me llamó la atención. Sí, pues, Nicolás, hay tiempo todavía. Ya, perfecto. Deme un segundito. De Ya, las escuelas apologéticas. eso. Tengo Mm. la apologética clásica, fideísta y evidencialista, las tres que pude buscar. Ya. Le leo y le digo más o menos cuál la que más me interesa o la que más me Ujú, llamó la atención. ujú, La clásica es un método de apologética que se ocupa de establecer una base teísta por medio de argumentos como el cosmológico, teleológico, ontológico y moral, para luego apuntar hacia cumplimientos de profecías, fiabilidad de las escrituras y evidencia de la resurrección corporal de Jesús para diferenciar el cristianismo de otras creencias. En cuanto a la apologética fideísta, es un tipo de método que se afirma en que lo racional no logra entender todo lo relacionado con Dios y que deben aceptarse algunas cosas solo por fe. Y en cuanto a la evidencialista, es el método que invita a considerar las evidencias objetivas que Dios nos ha dado en el orden creado como parte de nuestras pruebas y de nuestra persuasión en la apologética. Este método de apologética considera la arqueología, la profecía mesiánica cumplida y especialmente de los milagros. Eh, Esos son los tres más o menos que alcancé a ver y me llamaba harto la atención la apologética clásica, que es lo que al menos creo que nosotros estamos viendo, ¿no? Por el tema de los argumentos, de primero llegar a una base en donde todos digamos si existe un Dios y luego de eso ir a Jesús, que es quien cambia completamente, que es la diferencia ahí en nuestro cristianismo. Y, y como bien decía Pablo, que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. Entonces, de ahí nos afirmamos bastante, por medio de la resurrección de Cristo. Eso, profesor. Bien, pues muchas gracias, Nicolás. De hecho, sí, nosotros estamos trabajando apologética clásica porque la mayoría de los autores que estamos usando trabajan ese tipo de apologética. Hay otras que no tienen mucho escrito, por ejemplo, una apologética fideísta no podríamos sacar como un libro de eso porque asume, cierto, que hay ciertas verdades que no pueden ser explicadas. Respecto a eso no hay tanto que decir. Y la evidencialista también utilizamos algunas herramientas de eso. De hecho, muchos de los argumentos que vamos a trabajar tienen una cierta base de respaldo histórico, arqueológico, sobre todo cuando hablemos de la veracidad de las escrituras. Ahí vamos a usar bastante apologética evidencialista. Así que eso, muchas gracias por la opinión de todos los que participaron, por su trabajo igual, que yo sé que tuvieron que investigar, y eso nos ayuda a complementar un poquito el curso, de una forma un poco más amena. Bien, pues vamos entonces con lo de hoy. Para iniciar, atendiendo igual a lo que me comentaba en la clase anterior, me gustaría partir haciendo un resumen, ya un resumen de lo que vimos. Primero hablando de la objeción que estamos trabajando
y de las respuestas que hemos estado dando. La primera objeción que nosotros estamos abordando en apologética es aquellas personas que nos pueden llegar a decir, creo que Dios no existe, como aparece ahí al principio, o alguna persona que nos diga directamente que no existen argumentos para demostrar la existencia de Dios. Cuando nos encontremos con personas que nos presentan ese tipo de objeción, imagínense ustedes quieren hablarle del Evangelio a algún amigo, vecino, compañero, y él te dice, no, no me hables de esas cosas porque yo creo que Dios no existe. Bueno, cuando te dicen eso, tú puedes utilizar alguno de los tres argumentos que hemos visto o el cuarto que vamos a trabajar hoy día. O parecido si alguien te dice, no, la verdad es que yo creo que el cristianismo no tiene ningún argumento válido para decir que Dios existe. Bueno, en esos casos también puedes utilizar cualquiera de los tres que vimos el día lunes o el cuarto que vamos a trabajar hoy. ¿Cuáles son a grandes rasgos las respuestas que hemos trabajado? La primera, el argumento ontológico, donde dijimos que es posible demostrar la existencia de Dios a través del razonamiento humano, solamente a través de la mente, ¿cierto? Por medio de la idea de perfección. Porque dijimos que todos nosotros tenemos una idea de perfección y la idea de perfección, en este caso máxima, la máxima idea que podemos tener o concepción de la perfección, es lo que podemos llamar como Dios, ¿cierto? Las virtudes en su máxima expresión. Y dentro de esas virtudes, la existencia es una virtud también que debe tener algo para ser perfecto. Por lo tanto, ese ser perfecto que está en mi mente, que tiene todas las virtudes en su máxima expresión y también la existencia, debe estar y de existir fuera de mi mente. Vimos cómo lo formuló Anselmo de Canterbury y vimos después la más compleja que era como lo había formulado René Descartes. ¿Ya? Vimos esas dos formulaciones. Yo les dije que este argumento, pese a que es interesante y muy filosófico, es el más débil de los cuatro y el más fácil de refutar. ¿Ya? Así que si van a aprenderse uno como de caballito de batalla, ojalá que este no sea el primero. El que sí es más utilizado es el argumento cosmológico. Yo creo que este es uno que deberían manejar bastante bien, ¿ya? Porque el argumento cosmológico busca demostrar que Dios existe a partir de una causa primera. Nosotros dijimos que el universo, como comenzó a existir, ¿cierto? Desde el Big Bang, es necesario que tenga una causa primera, que le haya dado origen. Y esa causa primera es Dios, ¿cierto? Nosotros utilizamos varias formulaciones de ese argumento. Vimos el argumento de Kalam, que es la formulación de Wheeler-Lycran, que todo lo que comienza a existir necesita de algo que lo cause, el universo comienza a existir y necesita una causa superior al universo, inmaterial, muy poderosa, ¿cierto? Eh, Omnisciente en algunos casos, omnipresente, características que nosotros atribuimos a Dios, subsistente, etcétera. Vimos la formulación de Tomás de Aquino, como Tomás de Aquino nos dice que Dios es de 5 formas: la primera causa, el primer motor, el ser más inteligente, y así 5 vías por las cuales conocer que Dios es la primera causa. Y la última que vimos fue la de Leibniz, el argumento leibniziano, que Dios es lo que la causa o el que tiene el sentido de por qué existen las cosas. Ya, Él es como la causa del sentido. Existe algo en vez de nada, por lo tanto tiene que haber un sentido por el cual nosotros existimos, ¿cierto? Y ese sentido no se encuentra dentro de nosotros, sino que está en Dios. Él tiene esa respuesta de sentido, ¿cierto? Es la causa del por qué nosotros estamos aquí y no simplemente no existimos. Y el último que vimos, que fue con el que terminamos, es el argumento moral. Este argumento también es bueno, ¿ya? Y de hecho es una de las principales críticas que la gente atea tiene contra el cristianismo. Yo creo que los que vieron el debate que les envié ayer se dieron cuenta de eso. La segunda parte del debate giraba todo en torno al argumento moral. Desde el ateísmo se critica mucho la maldad en el mundo y cómo la maldad en el mundo es un símbolo, parece, de que Dios no existe. Sin embargo, este argumento nos dice que como todos los seres humanos poseen un sentido de moralidad, todos parece que tenemos un criterio para decir que hay cosas buenas y malas. Esos valores son objetivos en la medida en que Dios existe. Él tiene que ser la norma, ¿cierto?, de los valores y además quien juzga a quienes han actuado de acuerdo al bien o de acuerdo al mal. Y ahí vimos finalmente la formulación de Immanuel Kant, ya que era la formulación del imperativo categórico, como él dice que todas las personas compartimos una especie de ley moral que regula, ¿cierto?, nuestra forma de actuar y que está presente en nosotros independiente de la cultura, ¿ya? De ese mismo tema
hablamos sobre Epicuro, ¿se acuerdan? Que Epicuro hace una crítica fuerte al cristianismo y nos dice que Dios, si es todopoderoso y es totalmente bueno, no debería permitir la existencia del mal. Y nosotros respondimos a eso de dos formas. Dijimos que el mal moral, el mal que cometemos nosotros, puede ser explicado por el libre albedrío y que el mal natural puede deberse a que Dios no nos quiere comunicar el motivo por el cual genera este mal, o puede ser que Dios espera que este mal que se genera en el mundo provoque en nosotros el surgimiento de otras virtudes, como la compasión, la solidaridad, la resiliencia, ¿cierto? Cosas que aparecen y que son positivas en nosotros en la medida en que enfrentamos ciertas dificultades. Es posible que ese sea también parte del propósito de Dios. Bien, pues entonces cuando ustedes escuchen ahí que alguien diga que Dios no existe o que no hay argumentos para demostrar su existencia, ya tenemos tres: ontológico, cosmológico y el argumento moral. No sé si quedan comentarios, hermanos, sobre eso que vimos el día lunes, o dudas sobre algún argumento. Bien, y hoy día vamos a terminar esa objeción con un último argumento que sería el argumento del diseño. Este argumento, al igual que es cosmológico, es bastante utilizado y yo diría que es el que hoy en día tiene más fuerza. Yo les soy sincero, yo el debate que les envié ayer, lo vi ayer, ¿ya? Prácticamente lo vi y se los envié. Y no sabía que había una crítica tan fuerte al argumento del diseño y sobre todo al ajuste fino. Tendré que revisarla y para el próximo curso actualizarla y ver qué tan verdadero es la crítica que se hace, ya porque un artículo, dos artículos no significan que es algo de peso, pero sí me pareció interesante lo que se dijo en el debate. Bien, el argumento del diseño parte a través de la observación de la creación y de darnos cuenta de que la creación no es un diseño simple que nosotros podríamos encontrar de forma artificial, sino que es más bien un diseño complejo, con estructuras separadas, que funcionan como sistema integrado, ¿ya? Y como funcionan como un sistema integrado, demandan prácticamente o nos exigen a nosotros que somos racionales que exista un diseñador inteligente que le haya dado forma a este universo para que funcione de esa manera, con esa precisión. Aquí hay que distinguir entre dos tipos de diseño. Nosotros observamos en la naturaleza diseños que son no inteligentes, podríamos decir. Por ejemplo, si ustedes ven los volcanes tienen una forma y un diseño, ¿cierto? Si nosotros nos vemos y hay volcanes como el volcán Osorno, por ejemplo, que su diseño cónico es casi perfecto, ¿ya? Eso no quiere decir que Dios tomó forma humana, ¿cierto? Gigante, y lo armó con las manos y le hizo como cuando jugamos con arena, ¿cierto? Y lo dejó planito. Nosotros entendemos que ese es un proceso geológico y que las leyes naturales le dan forma a ese volcán. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con algunas cuevas o algún tipo de formación de montañas, ¿cierto? Que parecen muy bonitos en su diseño, pero que nosotros entendemos que han sido formados de manera natural, por las leyes de la naturaleza. La pregunta aquí es la siguiente: el universo, con toda su complejidad, nuestro sistema solar, nuestro planeta, nosotros como seres vivos, ¿somos un diseño simple o complejo? Complejo. Complejo. Somos un diseño sumamente complejo, por varias razones, porque imagínense, solamente dentro de nuestro cuerpo conviven distintos sistemas independientes que necesitan, para poder llegar a generar la vida, funcionar de manera integrada. Tenemos un sistema óseo, tenemos un sistema respiratorio, tenemos un sistema distinto, ¿cierto? Que están integrados en nuestro cuerpo y que necesitan funcionar en conjunto para llegar a generar la vida. Pero no es suficiente, porque un ser humano, ¿cierto?, en el universo termina muriendo. También necesitamos de otro sistema, que en este caso puede ser nuestro planeta, ¿cierto?, con distintas características específicas que permitan que la vida se genere en él. El oxígeno, las estaciones del año, ¿cierto?, el movimiento de rotación, de traslación de la Tierra, pero además el mismo planeta, para poder existir, necesita otras características: distancia con el Sol, distancia con la Luna, inclinación, ¿cierto? Y asimismo el universo también necesita otras leyes más generales que lo permitan su funcionamiento para poder generar la vida.
la expansión, ¿cierto? La distancia con los agujeros negros, la gravedad, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de la vida y del universo en su conjunto, no es como hablar de un volcán, ni como hablar de alguna formación geológica, ni de un lago, sino que estamos hablando ya de un diseño más complejo. Frente a eso, entonces, nosotros nos enfrentamos y tenemos dos respuestas. Una respuesta que sería la respuesta más clásica del ateísmo, es decir, que el universo se creó por un proceso de azar y de leyes naturales. O sea, las leyes naturales, a través del azar, fueron generando el universo en su complejidad hasta llegar a lo que somos hoy en día en un proceso de, creo que 14.000 millones de años, ¿ya? Desde el Big Bang hasta la actualidad. Desde el cristianismo, nosotros hacemos otra afirmación que es muy bien ilustrada por William Paley, con la analogía del reloj. Y él planteaba ya en el año 1802 y ponía al ser humano en la siguiente situación. Imagínense ustedes que van caminando, ¿cierto?, por la playa y que en esa caminata por la playa se encuentran un reloj, ¿cierto? Usted toma el reloj. ¿Cuál sería la respuesta más obvia? ¿Que fue formado por el azar o que fue creado por un ser inteligente? Ser inteligente. Exactamente. Por lo mismo, ¿cierto? Porque nosotros entendemos que ese reloj en su interior posee varios sistemas que están conviviendo. Un engranaje, ¿cierto? Posee agujas que generan movimiento, hay alguna forma en la cual se genera la energía, hay un sistema de correas, hay un sentido también por el cual existe ese reloj, que es para dar la hora. O sea, hay varios sistemas y sentidos que están implicados dentro de ese diseño. Lo mismo pareciera con el universo. Cuando nosotros observamos su complejidad, los distintos sistemas que se interrelacionan para que pueda funcionar, nosotros nos damos cuenta y la respuesta quizás más obvia sería que el universo necesita de un creador. Y no de cualquier creador, sino de un creador sumamente poderoso para llegar a crear un universo como este, sumamente inteligente, ¿cierto? Para llegar a desarrollar un sistema que funcione de forma tan bien integrada. Por lo tanto, ya no estamos configurando más bien una idea del Dios tal como nos aparece en la Biblia, ¿cierto? Desde este tipo de argumento del diseño, nosotros vamos a encontrar tres grandes formulaciones o más bien evidencias que podemos recabar. La primera es el ajuste fino, la segunda es la información del ADN y la tercera es la complejidad de los sistemas orgánicos. Pareciera que esos tres tipos de evidencias nos dan mucha información para respaldar de que el universo es un diseño que posee un gran arquitecto, un diseñador, que está detrás de todo esto. Veamos entonces cómo se da esto. Voy a volver a compartir pantalla porque necesito compartir con sonido para que vean un video que yo les voy a presentar. Aquí vamos a ver desde ahora, no varios, sino que son como 3 videitos que vamos a revisar. La idea es que los veamos y que después los comentemos. Se han planteado muchas hipótesis para explicar nuestros orígenes. Ciencia y religión han entablado debates que todavía perduran, pero la duda sigue estando cada vez que miras a tu alrededor o te asomas al firmamento. ¿De dónde ha surgido todo? ¿Somos resultado de fuerzas ciegas evolucionando especies? ¿Es mera casualidad que tengamos 2 ojos y podamos respirar, caminar, sentir y amar? Lo que vas a ver ahora te enfrentará al origen de tu existencia. Si quieres, puedes conocer en 2 minutos la verdad sobre el diseño que te rodea. ¿Estás preparado? Comencemos. ¿Cuál es la probabilidad de que estas letras caigan al azar y escriban el Quijote? Poca, ¿verdad? Una obra así no surge por casualidad. En la naturaleza hay un orden simple, como cristales y copos de nieve, y otro orden de complejidad específica que transmite información. Una roca no implica inteligencia, pero una escultura sí, porque tiene un diseño, y siempre que hay codificación de información, hay una inteligencia detrás. ¿Qué pasa si aplicamos este razonamiento al mundo orgánico? El ADN es un código de información fascinante, el de un ser humano ocuparía miles de millones de kilómetros. Con solo 4 letras recoge instrucciones de ensamblaje de todos los seres vivos. Esta molécula es un paso previo a la vida, por eso la evolución no la puede explicar. Es mucho más que juntar letras por azar, piénsalo, ¿quién creó el idioma? ¿Y el origen de la vida?
La mayoría dice que surgieron proteínas por azar que formaron células y luego evolucionaron. Así de fácil. Pero la probabilidad de formar una sola proteína es de 1 entre un quintillón. Si añadimos secuencias funcionales e isómeros levogiros imprescindibles para la vida, la probabilidad es aún menor. Pues la célula más simple tiene al menos 100 proteínas. No hagas cuentas, es como si un tornado se llevara un montón de chatarra y se formara un avión. En realidad la ciencia hoy acepta una teoría. Toda vida proviene de otra vida. Ningún experimento ha podido demostrar lo contrario. Ni lo hará. Hay un ajuste preciso en las constantes del universo. Fuerza nuclear débil y fuerte, electromagnética, gravitatoria, velocidad de la luz, una leve alteración y no habría vida. Todo responde a un diseño. La complejidad irreducible desafía la evolución porque hay mecanismos orgánicos que no se pueden formar paso a paso. Imagina que en un mundo de seres que no ven, por una mutación uno lograra ver. Según la evolución podría sobrevivir como el más apto. Pero para ver haría falta pupila, retina, iris, córnea, cristalino, nervio óptico y estructuras cerebrales para decodificar los impulsos. Por sencillo que sea el órgano que elijas, o está completo o no funciona, por tanto no hay selección natural. Darwin escribió, si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Pues ya ha ocurrido. Cada vez hay más proyectos de ingeniería que copian al mundo natural porque tienen los mejores diseños. Algunos lo atribuyen a la sabia naturaleza. Es una curiosa forma de llamar al creador. No se trata de convencer a nadie, sino de aceptar que todo lo que nos rodea escapa con mucho a los límites del azar. Hay mucho más que una apariencia de diseño. Son evidencias aplastantes. Y es que una mutación puede explicar la variación del tamaño del pico de un pájaro, pero no puede explicarte a ti. Depende de ti creer o no creer. Mientras tanto, desde la menor partícula subatómica hasta la mayor galaxia del universo, seguirán hablándote de un creador. Te dejo a ti encontrar su nombre. Muy bien. A ese tipo de argumentos entonces es a lo que nos referimos cuando hablamos de el diseño inteligente. Porque mezcla las tres cosas que dijimos, ¿cierto? El ajuste fino, la información del ADN y la complejidad de los sistemas orgánicos que componen a los seres vivos. Todo ese tipo de información, que yo sé que aquí fue mucha, ¿cierto? Dada en 2 minutos, es lo que le da fuerza a lo que es el diseño inteligente. ¿Por qué? Porque nos muestra de que el universo posee cierta planeación en su funcionamiento y complejidad, ¿ya? No sé si hay comentarios del video que era más bien para despertar la curiosidad. Muy bueno. Bueno, Un ¿cierto? aumento de fe a través de la ciencia. Ajá, es verdad. Me llamó la atención a mí el tema de cuando dijo que nada se podía formar de un... cuando tiró las letras al suelo, eso me impactó. Así que Mm, no hay uno para poder defenderse igual, o sea, no defenderse, porque estamos hablando de que esto no es para debatir, mm, es más que nada para defender la fe, pero de cierta manera uno tiene una respuesta de algo que ya uno vio y se respaldó, de algo, dar una respuesta más concreta. Eso. sí. Sí, de hecho eso es importante porque tanto la probabilidad de que exista un universo con estas condiciones como la probabilidad de que existan seres vivos es ínfima. Ya es como aparecía ahí, vamos a ver otro ejemplo después, como lanzar letras al azar y que se arme el Quijote de la Mancha. ¿Ya? Así de difícil, así de poco probable es que exista un universo con estas características. Nicolás. Sí, a mí igual me pareció como curioso cuando el hombre del debate, que era ateo, mencionaba de que ahora el ajuste fino y el diseño, que si uno movía una variable pasaban esas cosas, pero había una probabilidad de que moviendo todas las variables sí se pudiera dar, pero yo creo que a los hermanos, si es que eran hermanos, ¿cierto? Les faltó Ujú. preguntar qué probabilidad en cuanto a Mm, porcentaje, porque él sí. dijo que se podía moviendo todas las variables, pero nunca dijo un número. Mm, Entonces, yo creo que debe ser muy mínimo también el porcentaje, aunque uno mueva todas las variables, porque son muchas cosas que están muy bien ajustadas. sí, es verdad. Yo, para ser sincero respecto a ese argumento, me enteré ayer. Así que no les voy aquí a mentir ni a dar respuestas falsas porque tengo que revisarlo. Él mencionó 2 artículos, seguramente están en inglés, así que ya el próximo año voy a tener la respuesta a esa pregunta. Por ahora
queda ahí como incógnita para todos. Ya, pero es interesante lo que se planteó ahí, porque si de ser verdad, seguramente se van a desarrollar más investigaciones en esa área. Leonardo. Sí. Yo quería aportar un poquito acerca de eso, que en cuanto a las probabilidades, según la matemática, no sé, no sé bien los números, pero existe, no sé, eh, por ejemplo, para ganar la lotería, es Ujú. una probabilidad posible, ¿ya? Pero hay un rango estadístico, que no sé cuál es el número, pero que si bien es cierto, la probabilidad tan amplia existe, llega a un rango de opciones que se vuelve improbable, valga la redundancia. Eh, es un número que no lo tengo en este momento, pero matemáticamente, cuando se hace algún cálculo de probabilidades, cuando supera una barrera, ya se da por imposible que suceda. Mm. ¿Ya? Eso es como el contraargumento de eso, que voy a averiguar el número y lo envío. Ya, pues. Sí, sí. Que lo del Ya más. ajuste es mucho mayor. Ujú. Sí, la hermana Sinaí tenía la mano levantada. Sí, es que si bien la probabilidad existe para muchas cosas, pero en cuanto al diseño, creo que en este caso, en cuanto al universo y todo lo creado, que sea tan perfectamente creado, creo que es difícil encontrarle la probabilidad exacta a eso. Es como, ok, el ser humano se puede crear, se puede formar el ADN y todo lo demás, pero para que esté perfectamente diseñado y creado, creo que incluso a los mismos científicos podría escapársele de las manos. Em, Hay un reportaje que justo nos hicieron ver en una clase anterior, de que incluso como un científico muy importante en cuanto a lo que es genética, había intentado buscar este tipo justamente de probabilidades para crear, ¿cierto?, el ser humano, el ADN y todo lo demás. Y él había escuchado de Dios, pero cuando niño, y aún así en la ciencia no encontró respuesta y se volvió cristiano por lo mismo, porque incluso en su ciencia no había encontrado la respuesta a eso. Mm. Ujú, es verdad. Ahora sí, hay algo que estaba en la introducción, pero que no lo dije en la introducción de este argumento, y es evitar lo que se suele llamar como el Dios tapa agujeros, que a veces se ha utilizado históricamente y que nosotros también tenemos la tendencia como a caer en eso, que cuando hay algo que no se puede explicar, Dios, ¿cierto? Como una forma de tapar el vacío de conocimiento. Y resulta que después la ciencia sigue investigando, ¿cierto? Las disciplinas y se van encontrando más respuestas. La idea es evitar eso, ya evitar como este Dios tapa agujeros, como que todo lo que no se puede explicar hoy en día, la respuesta es Dios. No siempre es así. Ya a veces se puede explicar físicamente, biológicamente, ¿cierto? Lo que no quiere decir que Dios no esté presente de alguna manera. Sí lo está, pero en este caso lo hacemos en la forma de la estructura, de la creación completa, ¿cierto? Bien, pues respecto entonces al ajuste fino, podemos decir, como aparece ahí, que todas las fuerzas de la naturaleza y el orden de los astros en el universo están distribuidos de tal forma que permiten la vida. Y aquí lo relevante es que cualquier desbalance en este orden podría acabar con la vida o nunca haberla generado. Eso es lo interesante aquí. Nosotros tenemos una distribución de los astros en el universo y tenemos leyes también que rigen sobre ellos. Por ejemplo, lo que decíamos recién, la distancia del Sol de la Tierra respecto al Sol, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, la distancia y el movimiento que se genera entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, el movimiento de las mareas. Tenemos también la ley de la gravedad, de la termodinámica, distintos tipos de fuerzas, como por ejemplo la velocidad de la luz, la expansión que tienen hoy en día las galaxias.
hay muchas fuerzas que están funcionando de forma permanente en el universo y también en la distribución de los astros. ¿Qué dice el ajuste fino? Que si una sola de ellas se altera mínimamente, la vida no podría existir. Si hubiera un mínimo cambio en la fuerza de gravedad, si hubiera un mínimo cambio en la inclinación de la Tierra, en la distancia entre la Tierra y el Sol, o cualquiera de esta posición o fuerzas que contribuyen a la existencia, la vida no podría permanecer dentro de nuestro planeta. Entonces, este detalle pareciera, como dice ahí, que está bien ajustado tanto la distribución como las fuerzas, nos hacen pensar que seguramente hay un creador que ajustó todo, ¿cierto?, para que la vida pueda generarse. ¿Qué es lo que decía la persona que yo les mostré en el debate de ayer? Él decía que cuando se altera una sola fuerza o una sola distribución, las probabilidades de vida son mínimas, como decía Leandro, casi imposibles, perdón, Leonardo, casi imposibles. Pero él decía que las investigaciones recientes, que yo no las he visto, mencionan que si se alteran todas al azar, la probabilidad aumenta, ¿ya? Que si se toma una sola, disminuye, pero si se toman todas al azar, aumenta. Yo eso no lo he visto todavía, no he visto el artículo que habla sobre eso, pero es interesante saberlo, ya por si alguien algún día les da a entender eso, tenemos esta semana para buscar y actualizarnos respecto a cómo podemos responder ahí. Pero sí es verdad igual que la mayoría de los científicos respetables respecto a esto afirman que el universo está muy, muy, muy ajustado en todos los números que tienen que ver con las fuerzas que ejercen sobre él, se ejercen sobre él, y además sobre la distribución de los astros para generar la vida. Así que hay un debate importante. Otra cosa relevante tiene que ver con que incluso el universo, dentro de esos ajustes finos, en su origen, en su comienzo, se necesitaba una cierta distribución inicial de masa y energía que permita la vida, o la existencia en este caso incluso de cosas materiales. Si la distribución de masa y energía luego del Big Bang no hubiese sido la suficiente, no se hubiese generado no solamente la vida, sino que ningún tipo de cosa material. Ya se hubiese diluido todo completamente. Porque recuerden ustedes que en el Big Bang no solamente se crea el universo, sino que comienzan a ejercerse cosas como la energía, la gravedad, la masa, el tiempo incluso comienza a funcionar tal como lo conocemos hoy en día desde el Big Bang en adelante. Por lo tanto, en esa explosión tiene que haber una regulación de la masa y la energía que permita que sea estable. De no haber sido así, no hubiese existido el universo tal como lo conocemos. ¿Cuál es la probabilidad de que esa explosión inicial generara un universo como el que tenemos hoy en día? Hay un libro que lo ejemplifica de la siguiente forma. Es como si nosotros tomáramos los escombros de un edificio que está desarmado, completamente destruido, pusiéramos dinamita y lo hiciéramos explotar de nuevo. Y que al hacer explotar las ruinas del edificio, nos quedara el edificio completamente armado de nuevo. Esa es la probabilidad en un ejemplo de lo difícil que sería que el Big Bang diera como resultado un universo tal como el que conocemos. Ya yo creo que es evidente para nosotros, ¿cierto?, lo complejo que sería tomar un edificio en ruinas, detonarlo una vez más y que quede armado como si nunca le hubiese pasado nada. Bueno, esa es la probabilidad de que el Big Bang genere un universo tal como el que conocemos. Es tan complejo que nuestro universo exista que desde la ciencia se han planteado otras alternativas, como por ejemplo los multiversos, que no son como los de Marvel, pero sí hay personas que creen hoy en día que existe una generación múltiple de universos y por ese azar, ¿cierto? El nuestro generó y se generó con las condiciones que tenemos, pero hay muchos otros que han fallado, eso es lo que dicen. Hay teorías inflacionarias, por ejemplo, que dicen que el universo no solamente tuvo un Big Bang, sino que genera un Big Bang, fuerza, ¿cierto?, que repele y después se contrae de nuevo y vuelve a repelerse y en una de esas, ¿cierto?, convulsiones se generó un universo tal como el que conocemos. ¿Por qué buscan esas explicaciones? Bueno, porque es complejo. Es sumamente difícil que nuestro universo pueda existir con estas características. Sobre eso entonces, ahora sí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo porque este video es un poco más detallado. Vamos a ver cuáles son los principales argumentos y datos, sobre todo aquí me interesan los datos del ajuste fino, ¿ya? Pongamos atención y después lo comentamos igual.
Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador.
Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Bien, pues hermanos. ¿Tenemos entonces algunas respuestas que podríamos dar a esta complejidad que se nos presenta en el universo? Yo creo que la respuesta quizás menos probable eh, es un universo azaroso, un universo que no tiene, ¿cierto?, ninguna otra explicación inteligente, sino que más bien se da producto de las leyes naturales, ¿cierto? Es muy baja la probabilidad, a menos de que se descubran, ¿cierto?, cosas nuevas como las que estamos discutiendo. Universo único que necesita, ¿cierto?, funcionar y producir vida, dadas las probabilidades, tampoco es la opción. Ya pareciera que toda esta información nos lleva de forma ineludible a la presencia de un diseñador que está detrás de esto, ajustando, ¿cierto?, todo esto para que pueda funcionar y sobre todo generar vida, organismos complejos, tal como lo somos nosotros. No sé si queda algún comentario antes de seguir avanzando en esto. Todavía no vamos a terminar este argumento. ¿Qué es lo bonito de esto, hermanos? Es que ustedes puedan de alguna forma ir recabando ciertos datos, memorizarlos, porque no hay otra manera, ¿cierto? Tener el argumento claro, memorizarlos y utilizarlos. Ya utilizarlos en el debate, en el diálogo que tenemos. Eso sorprende bastante, porque muchas personas creen realmente que nuestra creencia en Dios es muy dogmática, muy ciega y sin evidencia. Cuando presentamos algo así, créanme que las personas adquieren otra actitud frente a nosotros porque se dan cuenta de que nuestra creencia también tiene ciertos argumentos y respaldos, en este caso, científicos duros, ¿ya? Porque no es lo mismo dar un dato histórico, que es una ciencia blanda, podríamos decir, o filosófico, más blanda todavía, que argumentos físicos, biológicos, como lo que estamos trabajando acá. Bien, pues, junto con el ajuste fino, otra forma que nosotros tenemos de respaldar este Dios diseñador es a través de la información del ADN. Nosotros dijimos que cuando hay información o un diseño que transmite información, detrás debe haber inteligencia. Bueno, el ADN es justamente eso. El ácido desoxirribonucleico existe en las células de los seres vivos y es una macromolécula biológica que contiene información, que corrige, que replica, que guarda copias y que las transmite también de un ser vivo a otro. Nosotros siempre hemos escuchado que si la información del ADN se extrae del cuerpo humano, ¿cierto?, de algún ser vivo, podríamos llenar grandes cantidades de libros con esta información que está contenida en nosotros, pero que no solamente está contenida, sino que además, como aparece ahí, puede llegar a corregirse, a través de la adaptación puede llegar a replicarse, guardar copias y transmitirse de un ser vivo a otro. Por eso muchas veces los padres, ¿cierto? O los hijos se parecen a los padres porque contienen información de ADN de ellos. Eso es evidente. Por lo tanto, el hecho de que esta información esté presente en los seres vivos habla de que hay un diseñador seguramente que transmitió esta información, sumamente inteligente, que pudo presentarla dentro de su creación. Y algo similar ocurre con los organismos vivos. Si nosotros observamos, ¿cierto?, tanto los seres humanos, pero también otros seres vivos, como pueden ser plantas o animales, vemos que hay muchos sistemas tremendamente complejos. Como aparecían en los videos, el ojo humano,
la coagulación de la sangre, los anticuerpos, las células de los organismos y otros sistemas, igual como los que hemos mencionado, son sumamente complejos entre sí, pero además no podrían desarrollarse de forma independiente, porque como funcionan de manera como sistema, se requiere uno de otro. Pareciera que fueron creados en su conjunto y no uno por uno a través de un sistema de evolución con el paso de los años. Por lo tanto, la complejidad de los organismos vivos también una evidencia de que los sistemas orgánicos como nosotros han sido planificados y creados no por la evolución, sino por un previo diseño, en este caso, para nosotros de Dios. Si un sistema requiere de varias partes armónicas para funcionar, es irreductiblemente complejo y podemos llegar a la conclusión de que se produjo como una unidad integrada. Si nosotros observamos al ser humano, como hemos dicho, pero también las especies animales y de plantas, sin duda son sistemas complejos, ¿cierto? Que tienen distintos funcionamientos que se integran entre sí para funcionar. Por lo tanto, lo más probable es que no se hayan creado ni evolucionado, sino que se hayan planificado para funcionar de manera integral. Eso nos da a entender entonces que hay un diseñador, que hay un creador detrás de estos organismos vivos. Bien, pues, evidencia como esta entonces es la que podríamos llegar a dar respecto al argumento del diseño inteligente. Tenemos entonces para la pregunta sobre la existencia de Dios cuatro grandes argumentos que hemos trabajado en las clases. Trabajamos el argumento ontológico, trabajamos el argumento cosmológico, el argumento moral y hoy día terminamos con el argumento del diseño inteligente. ¿Qué les pareció este recorrido, hermanos? Respecto a la primera gran pregunta que tenemos que abordar en apologética. A mí me parece que, eh, no sé si estará bien, pero creo que estamos al debe aún en nuestro cristianismo en general, eh, cómo abordar el mal. Eh, Creo que ese es el punto débil que tenemos y no sé si quizá no se ha pensado mucho o porque conociendo a Dios uno sabe que Dios no es ajeno al dolor, Él no es ajeno a lo que sufre el ser humano, entonces de de alguna parte tenemos que saber tomarnos para responder al sufrimiento y al mal. Eso me queda dando vueltas por lo mismo que usted compartió igual, por el debate, que fue lo que más hicieron hincapié en el mal y cómo Dios no hace nada y cosas así. Sí, sí, ese es un tema importante. De hecho, si uno es sincero, yo creo que es difícil conciliar la visión de un Dios bueno, todopoderoso, que permite ese tipo de mal. Uno a través de la fe logra vivir con eso, ¿cierto? Nosotros entendemos de que hay cosas que no vamos a comprender respecto a Dios y que Dios tampoco no es que no se haya pronunciado respecto al mal, porque sí se ha pronunciado. De hecho, nosotros como cristianos hemos sido enviados a combatir este mal, tanto el mal moral como el mal natural que observamos. No nos podemos quedar callados frente a ese tipo de acciones, ¿cierto? Que generan maldad, que generan dolor dentro de las personas. Pero para un ateo, para una persona que no cree en Dios, es muy difícil de conciliar. Yo no sé hasta qué punto lo podremos explicar. Hay filósofos que actualmente lo han trabajado y lo trabajan muy bien, pero es difícil dar una respuesta concreta. No sé si la encontraremos, no sé si ese es un paso de fe que requiere también el ser cristiano, de no encontrar la respuesta finalmente a todo, porque hay cosas que hemos de asumir también por fe, ¿cierto? De que Dios en su propósito tiene pensamientos que no vamos a llegar a comprender en su totalidad, pero confiamos en Él. Confiamos en Él que pese a que no conocemos algo, no lo comprendemos en su totalidad, creemos que Él tiene un sentido y un propósito por el cual las cosas son así. Seguimos entonces en esta búsqueda. La apologética, como yo les dije, aparte de ser demasiado amplia, se va modificando todos los días. Imagínense ustedes, yo hasta ayer estaba muy seguro del argumento del ajuste fino, terminé de ver ese debate y ya hay nuevas cosas que revisar, nuevos artículos que leer, porque como hablamos de ciencia, ¿cierto? Esto va avanzando constantemente. ¿Alguien más, hermanos? Sí, yo, profe. Para mí ha sido sorprendente, ha sido
mucho, muchas cosas nuevas, muchos términos nuevos. em, ha sido enriquecedor para Ujú. mí, em, porque me ha tocado, me ha tocado buscar información, poder entender algunos conceptos Mm, que yo de mi punto de vista me imaginaba de que la gente que va a la iglesia como que solo lee la Biblia y nada más. mm, Y con eso es suficiente. Y aquí, desde el comienzo, me he dado cuenta que con jóvenes o no tan jóvenes, adultos, em, es todo un desafío cuando uno se pone a leer y tú crees que tú tenías una creencia distinta o una enseñanza distinta y te vas dando cuenta en el camino de que no era así. Me tomo mucho del ejemplo que decía el hermano Alexi, que hay que creer en Dios porque hay que creer nomás, porque yo creo y siempre ha sido así. mm, Entonces, acá uno se va dando cuenta de que hay, hay como un complemento a eso, de que no es solo porque yo lo digo, tú tienes que creerlo, sino que hay bases, hay teorías, hay datos, hay mucha información yo en lo personal ni siquiera estaban en mi mente ni en mi cabeza. O sea, como le digo, para mí, yo pensaba que la gente que va a la iglesia solo lee la Biblia y ahí está todo. mm, No se podía buscar más afuera, más información. Y esto es súper desafiante. A mí en lo personal ha sido un desafío súper grande, súper, súper grande, pero contenta, contenta porque siento que voy teniendo herramientas que a lo mejor mi mamá no las tuvo. mm. La gente más adulta no las tuvo nomás. Y nosotros tenemos esta bendición de que hay profesores, hay hermanos que se dedican a enseñar y uno aprende de otra manera. Así que para mí en lo personal ha sido así como súper gratificante y poder ir comprendiendo un poco más. Qué bueno, hermano Andrés, me alegra harto escuchar eso. Y el desafío en realidad es para todos. Como yo les decía, hay cosas que vamos aprendiendo, conociendo, pero siempre van apareciendo más. Y en el trabajo, sobre todo que ustedes hacen con jóvenes, les exige mucho estar preparados. Los chicos cada vez tienen más conocimiento, así como nosotros tenemos más conocimientos quizás de los que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Bueno, ellos van a acceder también a más, de forma más prematura, a internet, a muchos canales de difusión, la universidad, muchos contactos, amistades. Entonces hay que tratar de estar preparados ahí para responder lo mejor posible. Nicolás, creo que había levantado la mano. Sí, me quedo dando vuelta algo de lo anterior, profesor. Creo que es complementar más que nada el hecho de que como no vamos a llegar a saber todas las cosas, eh, uno puede pensar hasta en esos jóvenes que estaban en el debate de parte de los ateos y uno preguntarse a qué cristianos ellos tendrán cerca, Mm, porque ahí fue como un debate muy de, no sé si era una universidad y se dan respuestas para la gente y todo el tema, pero muchas veces esa respuesta de murió tal persona o sufrí tales cosas, es súper necesario que cerca de esas personas haya cristianos, que aprendan a muchas veces estar cerca de ellos y no decirle esto te pasó por esto, por esto, por esto, como el caso de Job y sus amigos, sino que uno puede estar cerca a veces para abrazarlo, contenerlo y hasta incluso como cristianos decirle no entiendo por qué pasó esto, pero quiero estar contigo en medio del sufrimiento. Y esa es la forma en que de repente expresamos el amor de Dios, de nosotros como cristianos. Más que darle respuesta a todas las cosas, la Biblia nos invita a llorar con los que lloran. Entonces, si todos a veces tomáramos este compromiso, me incluyo, de ser más intencionales con estar con los que sufren, con los que lloran, probablemente las preguntas de por qué existe tanta maldad y no veo a Dios no estarían, porque nosotros somos los representantes de Él y estaríamos quizás más presentes en esos momentos de sufrimiento. mm. Sí, es verdad. Yo creo ahí que hay un tema igual
con que hay una evidencia que aquí no vamos a trabajar, ¿ya? Pero también es una evidencia de la existencia de Dios y es la experiencia subjetiva que la gente tiene con Dios. Yo creo que a ese nivel de ateísmo del que aparecía en el debate, muy difícilmente que algún argumento los convenza. Yo creo que es muy difícil que haya un argumento lógico, físico, científico que haga convencer a una persona así. Pero la experiencia subjetiva sí. Cuando esa persona, pese a sus creencias, ¿cierto?, tiene un encuentro personal con Cristo, ya sea por el contacto, como decía Nicolás, por el acompañamiento o por otras razones, eso derrumba cualquier argumento. Como lo que le pasó a Pablo, ¿cierto? Pablo iba con todo su argumento persiguiendo cristianos, súper firmes en su idea como judío, tiene un encuentro con Cristo y todo cambia. Ya yo creo que eso tampoco debemos olvidarlo y que finalmente detrás de toda esta información las personas necesitan ese encuentro con Cristo. Hagámoslo, informémonos, ¿cierto? Estemos preparados para cuando haya que hacerlo, pero no perdamos tampoco esa faceta que es sumamente importante. Ya pues hermano, no sé cómo está el ánimo para seguir o lo dejamos hasta aquí porque es un cierre bonito o nos complicamos la vida un poco más. Yo les dejo la responsabilidad a ustedes y yo soy el profesor. Ya, vamos a dejar planteado el tema que vamos a ver en la otra clase y después de eso yo creo que vamos a estar listos por hoy para no marearnos tanto tampoco con datos. ¿Qué es lo que vamos a tratar como tema la clase del día lunes, que ya es la última? Esa clase vamos a hablar hartas cosas. Tiene que ver con el debate sobre los orígenes y cómo este debate sobre los orígenes nos lleva, eh, no sé si nos lleva, pero ha llevado quizás el último tiempo a confrontar ciencia y fe. Nosotros tenemos tres grandes orígenes que es necesario explicar y dar una respuesta. ¿Cómo comenzó el universo? Hay mucho debate sobre eso, ¿cierto? Porque se desconoce. Hoy en día hay una teoría que es la más popular, que es la teoría del Big Bang. Pero existen más teorías hoy en día. Yo les decía la teoría inflacionaria, la teoría de los multiversos. Hay otras opciones que se están barajando. Hay gente que todavía cree que el universo puede haber sido eterno, porque la teoría del Big Bang sigue siendo una teoría científica, aunque tiene mucha evidencia, pero hay más opciones que se están formulando. Pero también desde el cristianismo tenemos respuestas al origen del universo, como por ejemplo el creacionismo, que el creacionismo tiene varias vertientes. Hay un creacionismo de la Tierra joven, personas cristianas que creen que el universo se creó hace 6.000 años atrás, producto del relato bíblico, y el creacionismo de la Tierra vieja, podríamos llamarlo, que son personas que creen que los 7 días de Génesis no son literales y que el universo fue creado por Dios, pero que puede tener millones de años. ¿Ya? Ese es un tema. El otro origen difícil también es respecto al origen de la vida. ¿Cómo se originó la vida? La ciencia tiene su explicación. A través de más o menos 4.000 millones de años atrás, se gesta en una especie de lago prehistórico con mucho azufre y rayos cayendo constantemente sobre un lago primigenio, una primera molécula de vida que después se va a ir replicando y replicando y replicando hasta formar sistemas de vida complejos. Bueno, nosotros como cristianos también tenemos una respuesta a eso, ¿cierto? Parte del creacionismo, un Dios que interviene directamente en la creación para formar, como aparece en el relato, del barro a los hombres, a los animales y a las especies vivas en su conjunto, no a través de un proceso evolutivo. Y por último, un debate también interesante respecto al origen del ser humano, porque el ser humano siempre se ha distinguido, ¿cierto?, de la demás creación animal. No somos igual, ¿cierto?, que un perro, que un gato. Tenemos algo distintivo que es el raciocinio. Bueno, eso, ¿cómo llegamos a ser seres humanos? Desde la ciencia, hoy en día, la teoría más importante, sin discusión, la teoría de la evolución. Partimos de organismos simples, ¿cierto?, que a través de un proceso evolutivo de millones de años van adaptándose al medio natural, adquiriendo nuevas formas, hasta llegar a ser, en este caso, desde el género Homo, el Homo sapiens que somos nosotros, con nuestras características, pero a través de un proceso evolutivo. Desde la escritura, por lo menos la interpretación más tradicional nos dice que no. El creacionismo nos dice que el ser humano es la corona de la creación, creado por Dios, ¿cierto?, de manera distintiva, a su imagen y semejanza, o sea, con características similares a Dios. Tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos personalidad, tenemos uso de razón. Entonces, al presentarlo así como lo hice yo recién,
pareciera que la ciencia y la fe van por caminos distintos, ¿cierto? Pareciera que incompatibles o por lo menos dos visiones distintas de la realidad. Pero si la ciencia nos lleva a la verdad y si la fe nos lleva a la verdad, en algún momento deben encontrarse. Debe existir un punto de acuerdo, un punto de unión entre la ciencia y la fe respecto a estas preguntas que son relevantes, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Creen que ciencia y fe son disciplinas compatibles o incompatibles respecto a estas preguntas? ¿Qué opinan ustedes? A modo de introducción de este tema. Yo creo que debieran ser compatibles, o sea, trabajar en paralelo para que funcione una con la otra, no ¿Mm? diferente. Muy bien, gracias, hermana Carolina. ¿Quién tiene otra opinión o la misma opinión, quizás? Pueden ser compatibles y complementarias para intentar explicar los distintos argumentos. Ujú. Ahora pareciera que hay puntos, ¿cierto?, en que son incompatibles, por lo menos las interpretaciones tradicionales. Dentro de la iglesia, como nosotros, conservadoras, ¿cierto?, pentecostales, hay interpretaciones literales de la Biblia que parecen incompatibles con la ciencia. ¿Y qué hacemos en esos casos? Una postura fideísta. No, puede decir, es un camino, sí, es un camino. Yo Otro creo que camino, ahora, ¿sí, hermana? yo creo que hoy en día hay herramientas como para poder demostrar que las dos son complementarias. Hay datos como Ujú, para que se complementen las dos. ujú, sí, es verdad. No sé si alguien más tiene su opinión también sobre eso. Yo personalmente creo que hay puntos en los cuales hay mucha coincidencia hoy en día. Por ejemplo, el origen del universo, a nosotros como cristianos el Big Bang nos viene de anillo al dedo. Ya, de hecho, fue formulado en primer lugar por un sacerdote. O sea, esta cosa encaja más o menos con la visión de lo que uno imagina cuando Dios dice y crea la luz, ¿cierto? Y todo aparece de un momento a otro. Es como si fuera una explosión. Ojalá fuera así, ¿cierto? Coincide mucho con el relato bíblico. Ahora esto no fue siempre así, por ejemplo, desde las teorías griegas, incluso hasta la Edad Media, entrado a la Edad Moderna, la opinión general de la ciencia era que el universo era eterno, que se había mantenido eterno porque es lo que uno observa en la materia, ¿cierto? No se destruye, ni se crea, solo se transforma. Pero el Big Bang cambia eso, invierte eso y nos acerca más quizás desde la ciencia al relato bíblico. Cosa completamente contraria a lo que pasa con la evolución. Ya, una interpretación literal, yo aquí espero ser no claro, sino, bueno, sí, claro. Una interpretación literal del Génesis no coincide con el relato de la evolución. Entonces hay que hacer un ajuste ahí. O la evolución hay que reformularla y el día de mañana vamos a encontrar otra evidencia, o hay que interpretar de otra forma Génesis. Y no de forma literal, sino de forma alegórica. Pero una decisión hay que tomar porque ambos caminos parece que no se encuentran. En el caso del origen de la vida, eh, algo parecido. Ya son relatos muy distintos, uno de los dos tiene que cambiar. O la ciencia va a descubrir nuevas cosas que lo va a acercar al relato bíblico, o el relato bíblico tiene que interpretarse no de forma literal, sino de forma alegórica, y de esa forma nos acercamos más a la ciencia. Bueno, esas decisiones cada uno de nosotros las va tomando. Ya las va tomando en la medida que aprende, ¿cierto? Cada confesión de fe tiene su postura. Y yo soy claro igual al decirles que dentro de la misión Iglesia del Señor, interpretación más bien literal y conservadora de el Génesis, es lo que se suele utilizar por lo menos dentro de las iglesias locales. Ahora, yo soy un poco más flexible en esos temas porque cuando tratamos temas como el Génesis, sobre todo del 1 al 12, no hablamos y no tocamos temas doctrinales que sean constitutivos, esenciales de la fe, como por ejemplo hablar de la divinidad de Cristo, como por ejemplo hablar de la redención por medio de la fe, que para mí son temas que no están en discusión, ¿cierto? Son así.
En estos temas quizás hay más libertad de opinar y de interpretar, ¿ya? Obviamente en la medida en que estemos lo mejor informados posibles, orando, consultando ahí con los maestros de la iglesia, con los pastores, etc. Y también otra respuesta que se suele dar es que tanto ciencia y fe nunca han sido históricamente enemigas, al contrario, gran parte de los científicos importantes han sido cristianos y creyentes, sino que más bien transitan esferas de la realidad distintas. Ambas transitan la realidad, pero por esferas distintas. La ciencia a través del cómo funcionan las cosas, cómo fueron. Describe, ¿cierto?, los seres vivos, describe los procesos geológicos, describe las leyes de la física y del universo. Y la religión más bien transita a través de la fe, otra esfera de la realidad que tiene más que ver con el porqué de las cosas, el sentido, ¿cierto? ¿Por qué hemos sido creados? ¿Hacia dónde vamos como seres humanos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cómo debemos ser? ¿Cierto? Todas esas respuestas profundas del ser humano transitan más bien por la esfera de la fe. Por tanto, en ese sentido, yo creo que sí son complementarias, en que nos ayudan a comprender el mundo físico y su funcionamiento, pero no solamente eso, sino que la fe aporta el sentido del por qué estamos aquí, del hacia dónde vamos como seres humanos y cómo debemos ser en este plano de la realidad. Eso no lo puede responder la ciencia, eso debe pronunciarse la fe al respecto. Y en ese sentido, seguramente son complementarias estas visiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en la otra clase? Vamos a revisar en detalle qué es lo que se ha dicho, tanto desde la ciencia como desde la fe, sobre el origen del universo, el origen de la vida y el origen del hombre. Vamos a hablar de teoría de la evolución, de Big Bang y de temas importantes que yo creo que a ustedes igual les llaman harto la atención. Eso es la primera parte de la clase. Ya eso lo vamos a hacer de 7:30 a 8:30. Y de 8:30 a 9:30 vamos a terminar nuestro curso hablando sobre la Biblia, la veracidad de la Biblia y la historicidad y la resurrección de Jesús. ¿Ya? Esos van a ser nuestros temas y con eso ya vamos a terminar también el curso. Recordarles igual que el día lunes entonces entregan su trabajo, su informe de lectura y desde ese día tienen también 2 semanas para hacer su proyecto que presentamos al principio, ¿ya? Ah, Nicolás no estuvo, pero presenté, Nicolás, el trabajo que tienen que hacer, que no va a ser un ensayo, sino que va a ser como una especie de actividad apologética pensada para los jóvenes de su iglesia. Está la grabación de lo que expliqué y está también el documento en la plataforma, ya en la semana 3. Eso pues mis hermanos, no sé si hay alguna consulta, duda antes de cerrar. Nada de nada. Ya pues, un gusto, la verdad es que esta clase la disfruté mucho, le agradezco mucho sus preguntas, su entusiasmo, eso siempre es motivante cuando estamos haciendo algún tipo de curso. Hermano Alexis, ¿nos podría despedir con una oración? Amén. Nada. Cerramos nuestros ojos. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora por estar un grupo de tus hijos, Señor amado, reunidos en este momento, Señor amado, para poder aprender, Señor amado, de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, porque usted, Señor, nos da las herramientas, Señor amado, para poder seguir esforzándonos, Señor amado, en poder, Señor amado, también seguir aprendiendo, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por su gran amor. Gracias por su gran misericordia y por poder, Señor, vernos siempre, Señor amado, en estos momentos tan preciosos en los cuales podemos compartir y conocernos, Señor amado. Muchas gracias, Padre bendito. Usted, Señor, sea con cada uno de los que están presentes en este momento, Señor amado, y los que no han podido también, Señor, usted les cuide y les guarde, Señor amado, y usted sea con ellos en cada momento, Padre bendito. Todo esto te damos gracias por todo lo que se ha realizado, Señor amado. Y Señor, te entregamos, Señor, esta oración en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el día lunes. Que estén muy bien. Igual, que esté muy bien, profesor. Bendiciones, buenas noches. Nos Buenas vemos, noches. buenas noches. Chao.